buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde te encuentres geográficamente. Y Buenas tardes, bienvenido aquí. a un nuevo encuentro, un nuevo diálogo un nuevo diálogo cinematográfico para Incorregibles. Sí, señor. En este caso, volvemos a estar los dos de siempre, por aquello de no desentonar, o sea, don Patricio García Mucha y yo. Aquí presente. En este caso, una vez más, este encuentro se puede desarrollar gracias a la ayuda, la colaboración y el esfuerzo de la Fundación Cinemas Comic, de la librería del Maldito y en este caso del área de cine de la propia fundación. Dicho todo esto, hoy vamos a hablar de una película de 1983 que casi no se estrena porque la génesis de esta película es bastante anterior, que en inglés se llamó High Road to China, exactamente igual que la novela original, y en castellano le pusieron, pero una vez no cambiaron nada, La Gran Ruta hacia China, cosa que prácticamente es lo mismo. Y bueno, vamos a empezar por el principio y vamos a irnos por aquello de eso, por aquello de ser incorregible, vamos a irnos 40 años atrás. 40 años atrás, antes del estreno de la película. Del estreno de la película, sí, exactamente 41 años atrás Bien. del estreno de la película de Brian Hutton, y para eso vamos a ver la primera imagen. Que la primera imagen es una fotocomposición de las que se hacían en su momento cuando se estrenaba un serial cinematográfico. En este caso es la fotocomposición de 1952, porque originalmente este serial se llamó Nayoka, Peril of Nayoka. Lo que pasa es que después, cuando lo estrenaron en el 52, le cambiaron el nombre por aquello de hecho, este serial tiene tres nombres: Peril of Nayoka, Nayoka and the Tiger Men, and Nayoka and the Lost Secrets of Hipócrates, que fue el tercer título, es cuando se estrenó en televisión en 1966, hace la friolera de 55 años, pero lo que pasa es que en televisión le quitaron 100 minutos, que eso es aproximadamente, los seriales tenían 15, normalmente solían tener de 13 a 15 capítulos, que duraban entre 22 y 26 minutos, y eso es prácticamente quitarle 4 capítulos del serial. O sea, dejar un serial de 15 en 11 capítulos. ¿Pero y este serial se llegó a estrenar en Estados Unidos en cines o fue directamente No. Este se estrenó religiosamente en 1942 en cine por posiblemente el estudio que más seriales produjo, que fue Republic Picture. En este caso se llamaba Republic Picture Corporation, para que vamos a respetar, vamos a hacerlo bien. Estamos en una Sí. charla cinematográfica seria, aunque los presentadores no lo sean, pero bueno, se supone que la fundación, que es quien nos da cabida, es una institución seria. Y Republic produjo en total 66 seriales. Y el serial en cuestión, vamos a ver, que esto no quiero que nadie se lo tome a mal o se lo tome por donde no es. Pero independientemente de su capacidad creativa, Steven Spielberg y George Lucas hacen buena la frase de que las buenas ideas están para copiarlas. Así de simple y así de claro. Porque vamos a ver, el caso de... Todavía hay gente que se plantea que fueron los técnicos de la ILM los que inventaron las letras que salen al principio de la Guerra de las Galaxias. Error, Sí, correcto. error. Eso lo inventó un señor, el señor que hizo el diseño de producción del primer serial de Green Horner a finales de los años 30. Sí. O sea, es así de simple. Y en el caso particular de Period of Nayoka, independientemente de lo que la gente, sobre todo en un país como el nuestro, puede llegar a pensar, lo digo porque desgraciadamente hay una enorme incultura tanto a nivel de serial cinematográfico como de literatura pulp. Y es una pena porque en realidad en España se llegaron a estrenar bastantes seriales Eso te iba a preguntar si te referías a España No, me refiero o en Estados a nivel de Unidos la país. cultura No, en Estados pulpo de Unidos los seriales. los seriales están más que reconocidos y más que colocados en su sitio. Pero en España, aun habiéndose estrenado, el serial cinematográfico sigue siendo, no es que sea un género menor, es un género ignorado. O sea, es que esto sirva también porque una de las cosas que a mí me gustaría hacer para el año que viene es dedicar todo el año, evidentemente no todos los días, pero sí unos cuantos encuentros a hablar de determinados seriales, porque hay seriales que de verdad merece la pena no solo verlos, sino tenerlos en consideración. En el Pero caso no estaría de más que explicaras un poco, a lo mejor, pues los que se incorporen más jóvenes a estos diálogos, cómo era el tema de los seriales en los cines
en Estados Unidos? Porque yo me imagino que mucha gente joven o incluso de nuestra edad que no ha accedido a este tipo de sector audiovisual, no sabe muy bien lo que eran esos seriales en los cines. Sí, a lo mejor ya conocen lo que son los seriales o las series en televisión, pero no la dinámica de cómo eran estos seriales en los cines. A lo mejor estaría bien explicarlo un poco. Aprovecho para decirle a la persona responsable de que todo esto salga como tiene que salir, por lo menos desde septiembre, que es cuando empezamos a trabajar conjuntamente, que ponga la segunda imagen. La segunda imagen es de una actriz que se llamaba, bueno, ella firmaba como Kay Aldrich, pero ella se llamaba originalmente Catherine Kay Gretchen Aldrich. La foto que ven es una foto de estudio de Nayoka, del personaje de Nayoka. La verdad es que era una actriz tremendamente atractiva y además tremendamente, no voy a decir andrógena, pero en el serial hay momentos en los que, a ver, estos seriales también están hechos en un momento donde no es que se permitiera todo, pero bueno, realmente este serial se hizo justo, se empezó a rodar en el año 42, después del ataque japonés a Pearl Harbor, y en realidad el órgano censor, que en cierta manera ya existía, tampoco les hacía demasiado caso. La estructura del serial era muy simple. Era normalmente, sobre todo los sábados, en la programación de los sábados, se programaban 1 o 2 seriales antes de una película. Entonces venía a ser como el prólogo. Y la estructura del serial, sobre todo este tipo de serial, yo es que antes de esta charla me he visto los 3 primeros capítulos. Yo el serial de Period of Nayoka lo vi hace una década, cuando empezaron a estar, digamos, de una forma más asequible o se podían comprar. Y tenían lo que se llama el final, para aquello, en ese cómic existía el final o Henry, y en el serial existía el cliffhanger, que es cuando todo parece perdido, termina el capítulo y en el siguiente capítulo estás pensando que, Dios mío, ¿qué ha pasado? Y después te das cuenta que no ha pasado eso. Que eso además, eso lo copió de una forma absolutamente descarada y además confesada por todos, la serie de televisión de Batman del año 66. Sí. Lo que pasa es que el tema de los seriales, había de todo, porque había de todo, buenos, regulares y no tan buenos. Pero en realidad, los seriales tuvieron la gran virtud de tocar todos los géneros. Pues, por ejemplo, Peril of Nayoka está basado, porque de ahí no pasa, en una novela que se llama Jungle Girl, de Edgar Rice Burroughs, el creador de Tarzán, John Carter de Marte y todo lo que ustedes se pueden imaginar. Sí. Que en realidad en la novela no hay ningún personaje, iba a decir carácter, perdón. En la novela no hay ningún personaje que se llame Nayoka, pero bueno, en realidad el espíritu está ahí. El espíritu indómito y en cierta manera irreverente que tenía Edgar Rice Burroughs escribiendo, no solo está en Tarzán, no solo está en John Carter, sin ir más lejos. Della Thoris es una princesa marciana del siglo XXI, no del siglo XX. O sea, no tuvo que sentar bastante mal en muchos aspectos. Y el propio Tarzán es muy políticamente incorrecto. Y en el caso de Younger Girl pasa exactamente lo mismo. Pero la estructura de los seriales era muy inteligente, te obligaba a la gente a ir el sábado siguiente. Sí, es verdad. Exactamente, a ver, eran seriales, solían ser de 12, 13 o 15 capítulos. Y hay seriales realmente fantásticos. O sea, como hay novelas pulp realmente increíbles. O sea, los 2 seriales de Green Horner, sobre todo el segundo, es sensacional. El primer serial de Agente X9, que después ese personaje se hizo muy famoso por la tira de prensa de Al Williamson y Archie Goodwin, que además el serial en el que sale Joy Bridges, que es el padre de los Bridges, es increíble, pero además está bien hecho. El primer serial tiene una historia muy curiosa. El primer serial de Llanero Solitario, serial que se encontró una copia en buen estado en un cine de México, porque no había ninguna copia en Estados Unidos. El primer serial de Llanero Solitario, buenísimo. O sea, después está la serie de televisión, que evidentemente lo supera. Y en el caso después está el serial de Younger Girl, que es del año 41, pero es que Period of Nayoka lo supera con mucho. Y además lo supera porque no solo esta mujer lo hacía muy bien, sino porque su partener, que era Clayton Moore, el actor que inmortalizó a el personaje radiofónico y literario del Llanero Solitario en la serie de televisión de los 50, también lo hacía muy bien, y la verdad es que además físicamente era un actor muy bien dotado. Y si ustedes se ven el primer capítulo,
resulta, aparte de reconfortante que se hicieran estas cosas, tienen que pensar también una cosa. El auge de los seriales tiene que ver con la Gran Depresión. O sea, la bolsa Sí, de Nueva York fundamentalmente. se cae el año 29 y del 29 a los 50, vamos a ver, de 29 al 45, por aquello de poner una fecha en que se hicieron seriales hasta principios de los años 50, y algunos de ellos ya mejores por una cuestión técnica. También apunto dos seriales que son realmente malos en cuanto a que están mal hechos, o sea, con poco mimo y cuidado, son el de Batman y de Superman. El de Capitán América es ridículo en cuanto a cómo se plantea el personaje. O sea, cómo viste el personaje y la impronta del actor que lo interpreta, pero el serial está muy bien. Pero en realidad son los dos seriales que son realmente pochos en comparación, son los el de Batman y Batman y Robin. El de Batman y Robin está mejor, el segundo en comparación, pero el de Superman es que el actor realmente no se lo creía. Entonces se nota mucho, así como a partir de ahí hay actores que sí. Y aparte, quien lo adaptó se gastó lo menos posible. Piensen que Perry of Nayoka fue el serial más caro de 1942 y estamos hablando de seriales que costaban 250, 300 mil dólares de la época. No estamos hablando de cualquier cosa. 250 mil dólares de los años 40 son muchos millones de dólares actuales. Pero es que tú piensas, o yo creo que al principio el planteamiento con los seriales cinematográficos un poco fue el dar una especie de previo que permitía ir llenando la sala. O sea, sí, no se tomaba muy en serio, ¿no? Lo importante era la película. Entonces los seriales se ponían antes para una especie de entretenimiento para que la gente fuera entrando a la sala y pagara por la película, que era lo que le interesaba al cine, ¿no? Entonces, y bueno, y luego pues también de alguna manera pues iba dirigido a un determinado público y como tú bien dices, ¿no? Con el tema este de que siempre dejaban al héroe del serial al final del capítulo en la tesitura más peligrosa, estrafalaria, increíble posible para que la gente se quedara con esa intriga de saber lo que había pasado en el siguiente capítulo y volviera a ir al cine a ver también la película. Pero claro, lo que terminó pasando fue que muchos de esos seriales se hicieron tan populares y tan famosos que al final la gente iba más por ver los seriales que por la película que ponían luego. Sí. O sea, y entonces, claro, tuvieron que incrementar la producción, el gasto y, claro, y la calidad de los seriales. Con lo cual, cuando ya llegamos a los años 40, 50, pues se están produciendo, antes de que llegara la televisión, pues los seriales que se emitían en algunas cadenas de cine, pues porque muchas veces también los seriales eran exclusivos de una cadena de cine. Superaban mucho las películas que proyectaban después. De hecho, es que correcto, yo creo que lo que tú has dicho además, a ver, en cualquier creación, en cualquier actividad creativa, vamos a ver, yo creo que yo ya lo he dicho, nosotros llevamos trabajando, tú y yo llevamos trabajando 2 décadas. Y tú siempre me has oído decir que una de las cosas que la gente no entiende si no está metido en un proceso creativo es que cuanto más caso te hacen, peor, porque más te controlan. Y en el caso de los seriales, no es así de simple. O sea, cuando hay, sobre todo cuando tienes a alguien que espera algo, que cuando tienes una expectativa detrás tuya es muy difícil trabajar. Claro. Porque en realidad nunca vas a llegar al estándar porque una cosa, o sea, no quiero evitar asumir una responsabilidad. Como profesionales tenemos una obligación. Me acuerdo de una frase que dijo Enrique en el encuentro que tuvimos y yo, vamos a ver, la firmé en ese momento. O sea, nosotros tratamos de hacer lo mejor posible en nuestro trabajo porque somos, además él es dibujante, yo soy escritor, pero en realidad nuestra acreditación es la misma en un festival. O sea, vamos a un salón de cómics, la misma acreditación que tiene Enrique es del mismo color que la que puedo llevar yo. Claro. Y se supone que alguien se tiene que gastar el dinero o para comprar su cómic o para comprar un libro que haya podido escribir yo. Y tratamos de hacer lo mejor posible. Pero no es lo mismo cuando tú te pones a hacer un proyecto y tu editor te pregunta cada 6 meses, cuando te pones a hacer un proyecto, tu editor te pregunta cada 2 semanas, porque la situación no es la misma. Y yo creo que una de las virtudes, en cierta manera, que tuvieron los seriales fue tratar de pasar desapercibidos hasta que en realidad crearon una forma de entenderlo, que eso pasó exactamente igual con las novelas pulp. O sea, al principio nadie les hacía caso hasta que un Doc Savage, un The Shadow o un Spider
se imprimían 350.000 copias. Entonces, Sí, claro, sí, ya sí. eso no es, eso ya no, o un Tarzán, o sea, o vamos a ver, o una revista como Amazing Fantasy. Crearon un estilo propio, una forma propia de contar historias que caló mucho en la gente y claro, pues eso, y es lo que tú dices, ¿no? Que quizás al principio eran como mucho más libres, mucho más locos, mucho más exagerados, o Sí. sea, hasta que claro, ya llegó un momento en que ya se convirtieron en un producto importante para la industria cinematográfica y entonces pues ya también eso tenía, ¿no? Como unas esclavitudes o demandaba unos controles y unas cosas que hacía que, pero aún así siguieron manteniendo un nivel muy No, alto. no, el nivel era fantástico. Mira, en la reseña que salió publicada, a ver si encuentro la fecha, sí, el 9 de marzo de 1983 en el Variety sobre High Road to China, la persona que lo escribe dice, yo voy a tratar de hacer la traducción lo más literal posible, dice. Hablando de, primero dice que evidentemente 2 años antes se había estrenado En Busca de la Arca Perdida y la comparación con En Busca de la Arca Perdida es inevitable. Era de cajón. Sí. Dice, pero China, hablando directamente de la película, no pone High Road to China, se tiene el mismo espíritu de Sábado por la Mañana, con el que el director Brian G. Houghton agradablemente combina acción con una historia que a veces puede ser absurda, pero eso no impide que te lo pases muy bien. Y además, y termina diciendo, lo mejor de todo es que es un viaje muy, muy agradable. O sea, yo creo que una de las virtudes que tuvo el director, que es el director, por ejemplo, de una de mis películas preferidas por lo irreverente que es Con la guerra, que es Los violentos de Kelly, o de Kelly's Heroes, una película protagonizada por Clint Eastwood, Telly Savalas y Donald Sutherland, que Sí. en el caso de Telly Savalas fue sargento del ejército norteamericano en la Segunda Guerra Mundial, además estuvo en la parte de enfermería y él nunca hablaba de sus experiencias, pero el personaje, él tiene la misma graduación que tenía en el ejército y en realidad él lo está contando porque lo padeció. Claro. O sea, es una película donde a mí me gustaría saber hasta qué punto el guión de Telly Savalas lo escribió él, porque en realidad lo poco que sabe, pero es una película que deja a todo el mundo fatal, o sea, en realidad es una película de unos ladrones que saltan todo lo que hay, pero entre medias, en ese trayecto de ir a buscar un montón de lingotes de oro, va viendo la estupidez, la irracionalidad de la guerra en sí, pero sobre todo la irracionalidad de los aliados que precisamente salen muy mal parados de la historia. Realmente son los peor parados que salen. No, y además con la intención de ir a saquear un depósito de oro nazi, sí. O sea, los notas consiguen un avance del frente aliado Sí. O sea, y luego casi hasta les dan medallas y todo. El general es una especie de parodia, Sí. bastante descarnada de Patton. Sí. El general es un absoluto mamarracho y el que llega al final es otro, o sea, son todos de mamarrachos, y al final la moraleja es muy curiosa porque al final te das cuenta de que tanto los que los alemanes como ellos son exactamente igual, son unos pringados que están en medio de una situación que no entienden y que al final todo el mundo va pagando el pato. Pero es una película que está muy bien rodada, muy bien planteada, muy bien interpretada. Es una película que tiene un reparto secundario, entre ellos Harry Dean Stanton, tiene un reparto secundario fantástico, pero la película en sí, que es que en realidad este hombre, el Brian G. Houghton, era un gran director de películas de acción. Hizo El desafío de las águilas con Richard Burton y Clint Eastwood. A mí es que de Kelly's Heroes, además, el cartel original de Kelly's Heroes es de Jack Davis, con lo que todavía me gusta más porque todavía refleja mejor lo que es la película. Pero a mí esta crítica del Variety, y aprovecho para ver la tercera imagen, que es la primera, lo que van a ver ahora, y no es por presumir, no lo pueden ver en internet, porque el Variety no tiene digitalizados, hasta donde yo sé, sus fondos para este año. Este fue el primer anuncio que salió en octubre de 1979, si no lo leo mal porque yo lo tengo en chiquitito. Tengo que ver la fecha para no meter la pata. A ver si llego o no llego, sí. Octubre de 1978. La novela original de La Gran Ruta hacia China se publicó en 1977 por un escritor australiano que se llamaba John Stephen Cleary. La novela se publicó en el 77 en Australia, al año siguiente se publicó en el Reino Unido y los derechos se vendieron al año siguiente. Y los compró
la compañía en cuestión, la Golden Harvest. Para los que les guste el cine de las artes marciales, el creador de la Golden Harvest, Raymond Chow, era un señor que trabajaba en Shaw Brothers, que para los que les gusta el cine de artes marciales, Shaw Brothers es el Olimpo del cine, o sea, el cine de artes marciales surgió dentro de ese estudio, en China. Raymond Chow tenía otra forma de entender la vida y se montó por su cuenta. De hecho, Raymond Chow fue el que le dio protagonismo a Jackie Chan. Es el responsable de que Jackie Chan sea quien es. Bueno, y Jackie Chan tampoco lo ha disimulado nunca, vamos a ver. Y el caso es que, fíjense que aquí en realidad no se comenta nada. Lo que pasa es que en este cartel se refleja exactamente la historia, la historia original de la novela, que son dos pilotos, uno aliado, uno del lado vencedor y otro del lado perdedor, en este caso un americano y un alemán, y que se unen fuerzas para irse hasta la China a buscar al padre de una rica heredera, que el señor está perdido, en principio estaba en Afganistán y al final está en China. En realidad en la novela el personaje alemán desaparece, cosa por la que el escritor siempre relegó de la película. Pero para que se hagan una idea de los que dicen, no, es que La Gran Ruta de China es una copia de Indiana Jones, de este caso Mosca Perdida. Señores, no es verdad. O sea, en octubre del 78, en el Variety, a página completa, Golden Harvest anunciaba no el comienzo, sino el que habían comprado los derechos para hacer la película. Correcto. Porque eso me parece... Cosa, que a lo mejor lo está reservando para más adelante. Hyoka. Nayoka, sí. Nayoka. Sí. ¿Qué relación o por qué la hemos sacado previamente a empezar a hablar de La Gran Ruta hacia China? A ver, es que tendría que hablar más adelante, pero en realidad la historia es muy simple. Es que el personaje de la protagonista de la noticia de China, que siempre me acuerdo el nombre de la actriz, no el nombre de la protagonista, que se llama Eve Tother, que es Bess Armstrong, es una rica heredera que se dedica a gastar el dinero a expuertas de su padre, que más su padre es inventor de armas. Pero es una niña que, por ejemplo, cuando llega a Estambul, donde O'Malley, sí, O'Malley, sí, además me hace gracia lo de O'Malley, pues siempre me acuerdo de Thomas O'Malley de los Aristogatos, lo siento por la comparación con Disney, pero bueno, es lo que hay. ¿Verdad? O sea, es una de mis películas de Disney preferidas, entre otras muchas cosas, porque es muy poco Disney, por eso me gusta tanto. Cuando llega, ella ya sabe pilotar. Mira, hablando de Disney, y no le voy a hacer publicidad más allá de la que le pueden estar haciendo en los medios de comunicación en todo el mundo. Yo ayer tuve la oportunidad de ver Jungle Cruise, la última película de The Rock y Emily Blunt. El personaje de Emily Blunt es Nayoka, pero descarado además. De otras muchas cosas, Nayoka aparece mucho con pantalones, los años 40. En esta película, Emily Blunt sale con un traje que le dura, pues si le dura 1 minuto y medio en la película, le dura mucho, porque a partir de ahí se pone pantalones y no se los quita. Pero no se los quita ni siquiera al final. Al final, de hecho, al final es el final es muy ambiguo. Tan ambiguo que yo no sé yo no sé cómo lo han permitido por la película Disney. Hombre, la película está dirigida por Jaume Collet Serra, que es un director español, por eso aparece Dani Rovira, entre otras muchas cosas. Entonces yo imagino que también es lo típico, quieres que haga la película, la haces con mis condiciones. Y Emily Blunt ya se puso un traje en la segunda parte de Mary Poppins, pero es una niña, o sea, es una actriz con las ideas bastante claras y ya tiene un estatus donde puede decir que sí o que no. Claro. Pero es que en realidad el espíritu de Nayoka, ese espíritu indómito, ese espíritu de esa niña, que qué casualidad, es la niña que se ha recorrido el mundo con su padre y que es capaz de traducir una piedra donde está la información de Hipócrates, a que no les recuerda a una señorita que tenía un padre y ella acaba en el Nepal cuando llega a Indy buscando cierto medallón. Porque es muy descarado. Que vas a defender aquí en vez de que La Gran Ruta hacia China era una copia de Indiana Jones. No. A ver, como además ¿quién se ha basado en quién? Además se ha cumplido el 40 aniversario de Busca la Arca Perdida. Vamos a ver, evidentemente el personaje de Marion Ravenous no puede negar, o sea, es muy Nayoka, pero muy Nayoka. Vamos a ver, yo antes les he puesto una foto, pero es que una de las fotos publicitarias de Nayoka, de Period Nayoka, es Kay Aldridge con un revólver en la mano. Que hay una foto exactamente igual en el lobby, en el juego de fotos americano y español de Beth Armstrong en el rodaje.
en una secuencia de la Gran Ruta hacia China. Sí. O sea, yo es que, digamos que también, estando donde estoy, no quiero irme directamente, o sea, la reseña del Variety está hecho en formato de columna de periódico, porque el Variety era un periódico en este momento, pero si lo pones serán aproximadamente, pues no sé, 4 párrafos, o sea, no se puede extender como lo estamos haciendo ahora. Pero en realidad, yo creo que es necesario reconocer las influencias, y en el caso de la Gran Ruta de China, la película tiene no solo esa impronta de un serial cinematográfico, sino, por ejemplo, en el caso del personaje de ella, bebe muchísimo. Tío, y además, cuando en la producción y postproducción de En Busca del Arca Perdida, en las pocas entrevistas que salieron de Steven Spielberg y George Lucas, los dos hablaron mucho de Peril of Nayoka. Los dos dijeron que les había influido mucho y que era su serial por excelencia. Pero y en realidad el espíritu de Peril of Nayoka está en Indiana Jones. El personaje de Yo te iba a comentar algo de eso, ¿no? Que no, yo no, creo que ni Spielberg ni Lucas nunca han no. que el espíritu que ellos intentaron inculcar en Indiana Jones viene de esa época de los seriales que veían en los cines, porque ellos no verían los seriales de los 40 en los 40 porque todavía serían demasiado pequeños. En los 50 y después en televisión. Exactamente. Y muchos de esos seriales eran tan buenos que se siguieron repitiendo durante muchos años en muchos cines en Estados Unidos y sobre todo en las pequeñas localidades se siguieron proyectando y todo eso, de todo eso vivieron ellos. Claro, entonces yo lo que quiero es que vean eso, vean cómo si he escogido el caso particular de Peril of Nayoka no es por casualidad, sino porque influyó en Marion Ravenous, influyó en otras muchas heroínas, y ayer que vi Jungle Cruise dije, porra, es que hasta incluso físicamente, claro, también la cosa es que con la película de Jungle Cruise está ambientada en el año 16, incluso la forma de vestir de unas y de otras es muy similar, porque claro. En el caso de hecho, hay una de las primeras secuencias cuando ya están en Brasil, que ella llega y conoce el personaje el personaje interpretado por The Rock. Ella va vestida, Emily Blunt, como va vestida Bess Armstrong en La Gran Ruta hacia China. O sea, porque en la época es prácticamente la misma, una del 16 y otra del 20, o sea, la forma de vestir es la misma. A ver, la siguiente imagen, vamos a ver, nos quedamos en el 78, en el 78 no hay nada hecho, nada cerrado, nada cocinado, nada más allá de que Golden Harbour va a ser la historia, y en 1980, que en mayo de 1980 salió publicado en el Variety. Si ven la imagen en grande verán que es el miércoles, lo de siempre sale Wednesday porque el Variety salía en la costa este, en Nueva York, porque había un Variety en la costa este y otro Variety en la costa oeste. En la costa este, que es el que yo manejo, salía los miércoles. Entonces, el 16 de mayo del 79, un año después, ya se anunciaba la película con un director que no era ni más ni menos que John Huston. Sí, o sea, la imagen es una página doble. O sea, en una página sale High Road to China, después Nat Games, y en la siguiente página sale otra, digamos que sale la otra parte, porque es un anuncio a doble página. Esto entra dentro de los especiales que el Variety sacaba 4 especiales al año más grandes. El Variety tiene un periódico convencional de 120 páginas, pero los especiales podían ser de un grosor de ese tamaño, eran como de 450 a 500 páginas. Y entonces en este momento ya se había llegado a un acuerdo con John Huston, pero no había no había actores para hacerla. Hubo que esperar, que por eso hay que ver la siguiente imagen. Hubo que esperar a 1980. Bueno, en la siguiente página, en lo que sería esa página, se ve Golden Harbour Group Communication. Después está la película de Ship Killer, que también fue producida en aquella época. Y entonces en 1980, en este caso ya en octubre del 79, en un cartel que ponía Going into the 80s, sale Roger Moore, High Road to China, con las cadenas. Ajá. Entonces, ya en el año 79 se empezaba a tener claro que John Huston iba a ser el director y que Roger Moore, piensen que en ese momento Roger Moore estaba en medio de las películas de James Bond,
gozaba de muchísima popularidad, entonces era un tirón seguro. Y además Moore es un actor que antes de ser James Bond hizo bastantes aventuras, hizo bastantes películas. Aparte él hizo una serie de televisión, hizo The Ivanhoe, que no dejaba serial. O sea, la serie de Ivanhoe, que fue la que a él le lanzó, era un serial televisivo, pero con los esquemas cinematográficos. También fue el Simon Templar, el santo. Sí, pero el debut, lo que el más popularizó a Roger Moore fue la serie de Ivanhoe. Después, en los 60 fue Simon Templar, por supuesto. Pero en el año 79, Roger Moore era la imagen de la creación de Ian Fleming. Sí. Entonces, este anuncio, que te digo, del año 79, ya pone sobre la mesa a John Huston y a Roger Moore. La tercera en discordia, no lo he puesto porque es una reseña pequeñita en el periódico, es como una nota. La primera partener, la primera actriz con la que iba a trabajar Roger Moore era la británica Jacqueline Bisset, que no tardó demasiado en descolgarse del proyecto. Y John Huston tampoco duró mucho, y no por problemas con Golden Harbour, sino por problemas con el escritor que no acababa de encontrar. Huston llegó a trabajar más de medio año, pero por razones que tampoco te van a contar más allá de... No llegaron a un acuerdo y Huston se bajó. Y se bajó John Huston y Jacqueline Bisset se bajó también. Okay. A partir de ese momento, lo siguiente era encontrar una nueva actriz, que bueno, no hay ningún cartel, hay solamente una nota. De hecho, bueno, bueno, siempre se puede enseñar para que la gente se dé cuenta cómo funciona, por lo menos la tengo, de las muchas cosas que tengo yo sacadas, bueno, sí, aquí se puede sacar. A ver si se ve más o menos. Gíralo un poco debajo. Sí, más o menos sí se ve. Aquí debajo, aquí pone Boderek Roger Moore on High Road to China. Ajá. Esto se publicó el 21 de noviembre del 79, y entonces ya se le encontró a Jacqueline Bisset. Ponlo. Pero gíralo un poco para que se vea. Sí. Porque si no con la luz ahí, perfecto. A ver, pues aquí debajo, aquí está la noticia donde se anunciaba. Piensen también que en este momento Bo Derek, que estaba bastante en el candelero, se había casado con John Derek, y precisamente cuando ella dijo que quería trabajar con su marido fue cuando con Golden Harbour le dijeron que no. Y entonces también se cayó. Y al poco de caerse ella, se cayó Roger Moore. Roger Moore aguantó más. Pero claro, ahí empezaron los problemas y en realidad, a ver, tampoco esto pretende ser una defensa numantina de nadie, pero a mí me hace no precisamente no me hace ninguna gracia, pero me sorprende que todavía le sigan echando la culpa de todos los males de la industria cinematográfica de los años 80 a Menachem Golan y Oran Globus, cuando... Eduardo, ahora mismo no se te ve. Perdón. ¿Algo tocaste? Ya. Sí, lo siento. Bien, ya te tenemos otra vez ahí. Cuando Menachem Golan y Oran Globus no hacían nada que no hicieran el resto, o sea, anunciar cosas que o no se hacían o tardaban mucho en hacerse. Yo es que eso te lo comentar antes, que no tanto, yo creo que en esa época e incluso en los años sucesivos, el tema de los estudios era como muy competitivo en el sentido de que desde que se oía que algún estudio estaba preparando una gran producción o una mediana producción de un determinado género, determinado tema, salían dos o tres proyectos que tenían ahí y todos a la vez para aprovechar el tirón, ¿no? Tirón. Y en ese caso, bueno, tenemos muchísimos ejemplos. Matrix, Equilibrium, hay muchas, y en este caso... En esta época era bastante... a lo mejor fue un problema de fechas y a lo mejor hubiera salido antes la gran ruta hacia China como salió antes Indiana Jones, ¿no? Indiana Jones sale en el 81 y esta sale en el 83, pero a lo mejor simplemente por problemas de producción. Antes. De hecho, que estaban trabajándose a la vez. Estaban trabajando cuando John Huston se fue, el director Sidney J. Furie se apuntó al carro, que tampoco aguantó mucho, porque Golden Harbour tenía mucho interés en hacer. Más también hay que entender que Raymond Cho y Golden Harbour lo que querían era salir del mercado
asiático irse al mercado internacional. Más, o sea, no solo con películas protagonizadas, en este caso por Jackie Chan o autores asiáticos, sino con autores, en este caso, autores con actores anglosajones o de cualquier otro país. Entonces tenían mucho interés porque además la historia, en realidad, la historia está muy bien y es muy atractiva. En una revista de cine española, cuando se fue a estrenar esta película, dijeron En busca de la aventura perdida. Tienen que pensar que los años, o sea, en los años 70, a finales de los 70 fue cuando se empezaron a hacer cosas que se llevaba mucho tiempo sin hacer. Sin ir más lejos, La Guerra de las Galaxias es un serial cinematográfico. Sí. Después de una época muy oscura de cine, muy distópico, muy 2001, muy Silent Running, todo muy oscuro. Y en realidad con La Guerra de las Galaxias se recuperó ese espíritu, y con En busca de la arca perdida se recuperó también el espíritu de la aventura como tal. Después hicieron cosas como entretenimiento, como divertimento directamente, sin necesidad de mensaje. Exactamente, sin necesidad de profundo. mensajes. Exactamente. Entonces, el caso de esta película fue eso. Ellos tenían mucho interés, lo que pasa que parecía que cada uno que se apuntaba... Y después, a mí no se me escapa el hecho de que cuando Indiana Jones, o sea, En busca de la perdida, llegó al mercado, el proyecto se paralizó. Entre otras muchas cosas, porque vamos a ver, Indiana Jones podía haber sido un gran éxito o no, porque quieras que no dejaba de manosear una serie de conceptos. Vamos a ver, había salido bien La Guerra de las Galaxias, pero no necesariamente tenía que salir bien Indiana Jones, por mucho que tuviera a Harrison Ford. Como salió bien, evidentemente Golden Harvest siguió trabajando. Una cosa que no quiero olvidarme, el proyecto original de La Gran Ruta hacia China se iba a rodar en España. No sé dónde, porque no sé dónde, nunca he conseguido la información. Lo digo porque si ponen la siguiente imagen, que esto sí que me parece muy curioso, porque esto lo desconoce muchísima gente, los famosos Jadran Film, que eran unos estudios, creo que siguen existiendo, unos estudios en Yugoslavia, en la Yugoslavia de Tito. Sí. A ver, la Yugoslavia de Tito no era un país del telón de acero. O sea, en la Yugoslavia de Tito se publicaban los cómics de Star Wars, se publicaba Mortadelo y Filemón y se hacían muchísimas cosas. Era un verso suelto dentro de lo que era la dinámica detrás del telón de acero. Pero muy suelto, muy suelto. A ver, en realidad también la Unión Soviética ganaba mucho dinero a costa de que la costa adriática estuviera abierta al turismo, no solamente el turismo eslavo. Entonces, evidentemente, alguien ponía la mano y no abría demasiado la boca. Uno de los primeros que se fue a rodar a Yugoslavia fue Sam Peckinpah para rodar La Cruz de Hierro. No solo porque era muy barato, no solo porque encontraban uniformes y armamento real, o sea, armamento soviético, que era muy difícil de encontrar, sino porque en realidad se trabajaba muy bien, a pesar de todos los problemas, lo hacían bastante bien. Y entonces, a mí esto me pareció tremendamente curioso porque que además está con el símbolo original. Y estas son las cosas por las cuales yo paso tanto tiempo mirando el Variety. Porque en realidad todo esto no está digitalizado por la propia empresa, por la propia editorial. Y en realidad te da una imagen, porque al final Jadran Film se acabó involucrando a nivel de producción. O sea, la película es una producción entre Golden Harvest y Jadran Film. O sea, llegaron a involucrarse hasta ese extremo. Y en realidad trabajaba muy bien. O sea, la anécdota cuenta que fueron a trabajar 231 personas y el problema es que había gente de Estados Unidos, gente británica, gente francesa, gente alemana, gente italiana y gente yugoslava. Y el problema es que no todo el mundo hablaba el mismo idioma, con lo que hay en el pressbook de... A ver, el pressbook es, ya lo he explicado, lo seguiré explicando. A ver, esto que ustedes ven aquí, esto es una parte del pressbook. Acércalo un poquito más a... Sí, estas son las notas de producción. Okay. Esto, a ver, yo tengo un artículo de la revista de cine que comenté antes, y en esa revista de cine copian a pie juntillas lo que salía aquí. De hecho, estaba hecho, aunque estuviera en inglés, había empresas que los traducían, otras que no, te lo daban en inglés y búscate tú la vida. Y aquí había toda la información, el pressbook o libro de prensa, por hacer la traducción literal, de High Road to China, tiene 110 páginas. Está muy bien. Y entonces una de las cosas que comenta el director es que como tenía que repetir tanto las cosas en inglés y después usando señas, llegaba un momento que se olvidaba de lo que quería decir porque tenía que repetir las mismas cosas
7 veces porque eran 7 personas de 7 países distintos. O sea, era como, por favor, que alguien me eche una mano. Claro, lo que no había en ese momento, evidentemente, era mucho intérprete a mano para que pudiera, pero claro, puede haber un intérprete que te traduzca del yugoslavo al inglés, pero del italiano del yugoslavo al inglés, del italiano al yugoslavo, eso era un galimatías. Y después otra cosa que comenta, que yo esto ya lo había oído por 55 días en Pekín, la producción también tenía dinero italiano y entonces se trajeron los extras asiáticos que están traídos de Italia, son asiáticos italianos. Está Y muy eso ya lo hizo Samuel Bronston trayéndose a todos los chinos que trabajaban en Europa a Madrid a rodar 55 días en Pekín. O sea, para que salieran como extras y hubiera de verdad. Exactamente, porque eran Aparte, chinos de verdad. Y otro problema, que es lo que también comenta Brian Hutton, creo que hay más, pero él se encontró con que había chinos que hablaban 12 dialectos distintos. No es que hablasen mandarín, que es el idioma, digamos que las dos lenguas primordiales de China son el mandarín y el manchú. El manchú ya se habla muy poco porque el manchú, de hecho, después de 55 días en Pekín, la última dinastía manchú cayó, por lo tanto es un idioma en desuso, pero no todo el mundo habla mandarín. Entonces, no, hombre, pero que China es un país tan grande, o sea, es un continente en sí, es como si en Europa todos habláramos el mismo idioma, claro, no, entonces, o sea, no es cierto eso, encima no es los real. intérpretes de chino hablaban mandarín y un dialecto, y había 11 dialectos más, entonces Claro. esa fue la parte como más complicada. Pero bueno, en el caso de esto lo pongo. Además se ve que estaban haciendo Vientos de Guerra, que fue una miniserie que se estrenó y se puso en España, La Madre Teresa de Calcuta y A Road to China, entre otras muchas cosas. Y el siguiente anuncio, la siguiente imagen, es donde ya realmente ya se comenta. Golden Communication tiene el placer de anunciar que el comienzo, lo de principal fotografías que vamos a empezar a rodar, High Road to China, en Yugoslavia, el 15 de febrero de 1900, o sea, iban a empezar a rodar el 15 de febrero para estrenar en las Navidades del 82. Y eso se empezó a rodar el 15 de febrero de 1982. Okay. O sea, fíjense que la película se anunció en 1978 y se empezó a rodar en Yugoslavia, que es donde está rodada prácticamente toda la película, en 1982, en febrero. Entonces, piensen, ya en ese momento se había estrenado Indiana Jones, en ese caso En Busca del Arca Perdida. Sí. Pero bueno, fíjense el largo camino que ha tenido que pasar para que una película llegue hasta donde tiene que llegar. Sí. Y todo eso más está registrado. A mí también me hace mucha gracia cuando la gente habla y dices, mira, vete al registro. O sea, digamos que el Variety es el registro oficial. El Variety y el Hollywood Reporter. Normalmente la biblioteca que tiene el Variety tiene el Hollywood Reporter. Es así de simple. O sea, suelen ir unidos de la mano, entre otras muchas cosas, porque los dos se complementan. Muy bien. Y además, el Hollywood Reporter es, bueno, de hecho, Hollywood Reporter creo que debería tener alguno a mano. Porque debería tener en todo este mare magnum de papeles. Cuidado, no se te vaya a caer algo encima. No, sí, no te preocupes. A ver, esto es un Hollywood Reporter. Vale. Este es un Hollywood Reporter de verdad, o sea, esto no es ninguna copia, esto es una de mi archivo. Es un ejemplar que tú tienes. Un ejemplar. Y en cambio, piensen, la diferencia es el tamaño de esto es un Variety. Sí. Es un tamaño, o sea, fundamentalmente el Hollywood Reporter es bastante más cómodo, es más cómodo para trabajar que el Variety. El Variety es bastante más incómodo y esto no, esto es bastante más... Este, por ejemplo, es del 20 de febrero del 86 y al final la información es exactamente la misma, o sea, te ponen carteles, te ponen... Lo que pasa es que se suelen hacer hoy el eco de mucha historia, de mucho cambio en los estudios. La parte ejecutiva se refleja mucho, sobre todo a nivel económico, pero en realidad uno complementa al otro. Dicho todo esto, y antes hablamos de la vinculación de Nayoka con el personaje de Maren Ravenous, de la implicación del serial del serial Nayoka con En Busca de la Arca Perdida, hay una tercera implicación que quizás es la que más conoce la gente. High Road to China fue el primer papel protagonista cinematográfico de Tom Selleck. Correcto. Pero en realidad Tom Selleck hizo la prueba para ser Indiana Jones. Entre otras muchas cosas porque... Sí, fue uno de los actores que se barajó para ser Indiana Jones. Sí, porque de los dibujos preliminares que hizo el gran Jen Steranko, tenía un cierto parecido físico con Tom Selleck.
El problema fue que él ya había hecho, él había hecho la prueba y el capítulo piloto de Magnum. Lo que pasa que para la CBS, para la Canadian Broadcasting Company, pero todavía no había una fecha de estreno. Spielberg y Lucas estaban convencidos de que podría ser el actor. Lo que pasa que al final CBS dijo que no se responsabilizaba. Él cuenta una cosa en una entrevista publicada en marzo del 83 que dice, cuando se estrenó En busca de la arca perdida, mis amigos me dijeron que no la viera, que solo contribuiría a deprimirme, pero la vi y creo que Harrison Ford estaba maravilloso. Perdí aquella oportunidad, pero no tengo que lamentarme porque mi serie también fue un éxito. Magnum fue una de las series que mejor recuerdo y la siguen. A ver, un ejemplo tonto, pero bueno, creo que es válido. Hace 3 años en estas fechas estaba en Suecia, medio de vacaciones, medio de trabajo, y en el hotel, cuando tenía un rato, ponía la televisión y seguían poniendo Magnum. Sí. Y eso fue en el año 2018. Y la pena es que es una serie poco conocida en España, porque creo que llegó a proyectarse a través de las televisiones autonómicas. Se puso en las autonómicas. Magnum fue una de esas series que se puso en las autonómicas, como le pasó a Star Trek, la nueva generación, que se empezó a poner en las autonómicas y tardó mucho en ponerse en las otras televisiones. Correcto. Y fue un éxito allá donde se puso. Magnum tiene 5 temporadas, bastante más largas que las temporadas convencionales actualmente. Y la verdad es que a Tom Selleck lo puso arriba de todo. Sí. Pero claro, el caso es que él comenta después, dice, lo irónico fue que luego hubo la huelga de actores del 80, así que el rodaje de la serie se interrumpió mientras que el de la película de Spielberg pudo continuar debido a una dispensa especial. Así que de hecho pude haber rodado la película y luego haberme reincorporado a la serie una vez finalizada la huelga. Fíjate. El caso es que... Por eso a lo mejor se podía arrepentir de ello, pero bueno. No, a ver, mira, yo he leído... Tom Selleck no es una persona muy de entrevistas, muy de contar cosas. Al revés, es bastante retraído. Y es una persona que se permite el lujo de hacer lo que quiere, porque tiene un estatus que nadie se lo cuestiona en Estados Unidos. Pero él dice que no se arrepiente de no haber hecho Indiana Jones, que él ha hecho lo que ha hecho, él tiene una impronta, tiene una forma, tiene un físico que evidentemente le acompaña mucho. Sí. Es un actor que sabe positivamente que cuando sonríe la cámara va detrás de él. Eso todas las actrices, incluso actores lo han dicho. Dice, la cámara con Tom Selleck no tiene problema. O sea, el director de fotografía deja la cámara funcionando, la cámara va detrás de Tom Selleck. Él sabe que tiene una sonrisa increíble. Sin ir más lejos, hay una secuencia absolutamente maravillosa, pero maravillosa, en In and Out, cuando está en el bar y Ann Cusack le tira los trastos y él le dice que es gay y le sonríe. O sea, ese desparpajo, que además es una forma, él es como el prototipo de galán y abiertamente no le importa ser de gay en la película. Sí. Y la sonrisa que le dedica solamente se la puede dedicar él. O sea, es así de simple. Entonces, y además es un actor que, por ejemplo, ha sido capaz de hacer Tres hombres y un bebé, que fue una película número 1 en Estados Unidos, que dio dinero para cansarte, y Un hombre inocente, que es un arquitecto acusado de un crimen que no cometió y lo meten en la cárcel. Bueno, y una película de la que nadie habla que es absolutamente maravillosa, que se llama Mi coartada, con la modelo Paulina Porizkova, que es una película genial de la que nadie habla, que de esa deberíamos dedicarle una charla porque es una película más absolutamente, se sale de todo lo que tiene. Aparte de ser el padre de los Geller en Friends, que eso también... Sí, es verdad. También, o sea, él ya se... No, el padre no, o sea, él llega a ser novio de Mónica. Sí, el novio de Mónica, exactamente. Es un oculista mayor sí, exactamente. Y que es conocido de los padres de... Conocido de los padres, exactamente, es amigo de la familia. Sí, es amigo de la familia, Selleck ha hecho lo que le ha dado la gana. O sea, un niño que iba para deportista, no jugador de béisbol, sino jugador profesional de baloncesto, porque es un armario ropero, pero al final se decantó por el arte dramático. A ver, la siguiente imagen que he escogido, que esto forma parte del pressbook y esto forma parte para los que puedan llegar a pensar que me dedico a tirar de internet, no. Me dedico a tirar de las fotocopias que saco en la filmoteca y me dedico a gastarme mi dinero en comprar este material porque me enseñaron bien, y lo digo claramente. Y también es una crítica contra la gente en internet que vende las fotos y vende unas fotos horribles a unos precios disparatados. Porque lo divertido del caso... Vamos a ver, yo conseguí el pressbook
de la Gran Ruta hacia China, que tiene 15 fotos y 100 páginas de información, con gastos de envío yo pagué 25 euros. Y te están vendiendo una foto por 10 euros más gastos de envío. Con lo que también me parece que la gente debería maximizar sus recursos. Pero bueno, dicho esto, si tienen la foto, verán a una chica que es Bex Armstrong, Tom Selleck, y el señor que está sentado sonriendo es Jerry Weintraub. Que si a ustedes no les suena, Jerry Weintraub es el responsable de haber producido Operación Dragón, entre otras muchas cosas. Fue el productor de la serie de Green Hornet, o la serie de Kato, como la conocen en Hong Kong, y se apuntó a esta película. Esta foto es la primera foto que viene del pressbook, y ahí parece una foto impagable. Verán todo lo que pone debajo, verán que la foto es original americana, cómo estaban numeradas, toda la historia, pero a mí esta foto me parece... O sea, esto es una cosa que desgraciadamente se ha perdido porque, por ejemplo, ahora es muy raro que las propias distribuidoras de cine te manden fotos del fotos rodaje, fotos del con el set, director. sí. Eso no se suele hacer. Antes te mandaban. De hecho, yo he escaneado también una foto con el director. Pero esta foto es muy significativa. La historia cuenta que ellos se lo pasaron muy bien el rodaje, aunque estaban perdidos en medio de ninguna parte, porque otra de las cosas. A ver, la logística en Yugoslavia en el año 83 no era precisamente muy buena. Entonces, para moverse, la película está rodada en una aldea, o sea, en una ciudad del Adriático. Perdonen que lo tenga que leer porque es que tengo memoria, pero ya tampoco quiero. Abusar de ella. Ciudad, sí, no, en una ciudad que se llama Opatilla, que está en la costa noroeste del Adriático. Y el problema es que tuvieron que llevar el material en trenes desde Lubyanka hasta allí, que son 100 kilómetros. Pero es que el problema es que tuvieron que llevar, para que se hagan una idea, no sé cuántos trenes, 125 camiones, porque hubo que trasladar de todo. O sea, coches antiguos. Porque la película, cuando la película empieza, el contable de la familia de Dave Tother se entera de que si el padre no firma un papel, pierde toda la herencia. Entonces se la va a buscar a ella porque piensa que el padre está en Afganistán. Resulta que el padre está en la China, no está en Afganistán, pero bueno, en principio piensa que está en Afganistán, perdido en medio de ninguna parte. Y entonces ella se tiene que ir a Estambul, porque es lo que en principio está en teoría más cercano de Afganistán. Después resulta que no. Que de hecho la parte más seria de la película es cuando se desarrolla en Afganistán, y ahora explicaré por qué. Entonces tuvieron que, para tratar de reproducir la historia, Estambul en ese momento, lo que le hace a Estambul sigue siendo una de las ciudades más ricas de esa zona, porque Turquía, teniendo el Bósforo al lado, ya con eso tiene dinero a expuertas. Entonces tuvieron que llevarse coches antiguos de Italia, transportados en trenes, pero unos trenes antiguos, prácticamente de vapor, que iban, vamos a ver, casi que tú ibas andando, iban más rápido que el tren, por lo que vienen contando. Los 100 kilómetros se eternizaban, y los 125 camiones que habían llegado, sobre todo de Italia, de Alemania y de Francia, pero todo de Italia, aquello debió ser, pues, la larga marcha, no con Mao Zedong, pero vamos, algo así. Hasta que consiguieron llegar a esta aldea, a este pueblo, que era un pueblo, digo aldea porque eran 8.000 habitantes, y de repente le llegaron entre extras y personal 5.000 personas más. O sea, prácticamente le doblaron. Duplicaron la población, casi que solo claro, para poder hacer el rodaje de la película más coherente posible. A ver, la siguiente imagen es un primer plano muy bonito de Beth Armstrong, una actriz que venía de trabajar en Las Cuatro Estaciones con Alan Alda, que en realidad esta película se la escogió por tratar de relanzarla. Nunca ha sido una actriz que haya tenido una carrera demasiado destacable, pero en esta película lo hace muy bien. Yo creo que el problema también de esta película es que ella es demasiado contemporánea, demasiado del siglo XXI. O sea, ella sabe pilotar un avión, ella sabe disparar un arma, ella tiene las ideas muy claras, ella negocia, regatea, es capaz de defender a O'Malley cuando le hace falta, no se amedrenta ante determinadas circunstancias. Y entró con lo que iba a decir antes. Cuando llegan a Afganistán, aterrizan en un campo de aviación del ejército británico. En ese momento estaban los británicos en Afganistán. Y el oficial que lo recibe conoce a O'Malley porque O'Malley fue aviador, de los aviadores americanos que llegaron en 1917 al teatro europeo. O'Malley fue un héroe, o sea, un as de la aviación. Para quien no lo sepa, tú eres un as de la aviación si derribas más de 20 aviones. En el caso alemán te daban la orden, la Pour de Mérite, que era una condecoración con nombre francés que se le concedía a los
pilotos alemanes. El match azul. Exactamente. Y en una conversación en la típica conversación que hay entre pilotos por la noche, los pilotos más jóvenes le preguntan cómo fue la guerra y lo bien que lo hizo. Y entonces él dice textualmente, dice, miren, yo lo que recuerdo es la imagen de terror en los ojos de los jóvenes con los que estábamos peleando. Porque claro, cuando los americanos entraron en la guerra, americanos y canadienses, Sí, de las fuerzas aéreas alemanas quedaban 3. claro. O sea, la dicta Bokte, que es de un aviador que se llamaba Bokte, que por la que se guiaba y se sigue guiando cualquier piloto, algo tan simple como nunca, o sea, siempre ataca con el sol detrás para deslumbrar al tema, no con el sol delante. Tú Claro. tienes que atacar con el sol detrás porque entonces deslumbrarás y es como lo vas a conseguir. Nunca ataques solo, siempre ataca en parejas. Los pilotos no van de 2 en 2 porque sea un capricho de naturaleza, es que alguien te tiene que cubrir las espaldas. Claro. No te quedes solo, cuida que tenga suficiente munición. O sea, todas esas cosas se dictaron a principios de los años, entre 1910 y 1914 para al final empezar una guerra. Ya en 1917, Manfred von Richthofen murió en ese año. O sea, de las fuerzas aéreas alemanas, que con todos mis respetos para el resto de los combatientes y para los grandes héroes, sobre todo franceses, que combatieron, Francesco Baraca, que es el señor que le regaló a nivel, o sea, el símbolo de Francesco Baratta es el cabalino rampante. El cabalino rampante no es invento de Enzo Ferrari, no, era el símbolo que tenía Francesco Baratta, que fue el máximo as de la aviación italiana, que murió en la guerra y cuando murió él era amigo personal de Enzo Ferrari y la familia le regaló el símbolo a Ferrari para que lo utilizaran en sus coches. En el 17 quedaban ya muy pocos héroes, casi todos habían muerto en combate. Y lo que había eran niños, Claro. como pasó en la Segunda Guerra Mundial. Lo que se encontraron los norteamericanos cuando entraron a Berlín, eso ya lo comentaremos en la época, en la charla de Cabaret, pero lo que se encontraban eran niños defendiendo el cielo de Berlín, no soldados profesionales. Los soldados profesionales habían muerto hacía años. Claro. En cambio, los americanos que entraron en el 43 por Italia y muchos de los que entraron en el desembarco de Normandía se encontraron con gente que llevaba una década peleando y no eran precisamente peritas en dulce. Pero los que entraron a Berlín, desgraciadamente, para los que tuvieron que pelear ahí eran niños, adolescentes. Pues esto es exactamente igual. Y esa secuencia es no solo la más seria, sino lo que te demuestra que O'Malley tiene estrés postraumático. O sea, él no está borracho todo el día por nada. Lo que le pasa a él es que a él le pasa lo que le pasó a muchos. Entraron 20 y salieron 2. Hombre, pero tú piensas también el tipo de naves en las que combatían los pilotos de la Primera Guerra Mundial, que no tiene, o sea, aún todavía los de la Segunda Guerra Mundial todavía eran, no eran precisamente fortalezas volantes como las que ya se hacían al final de la guerra, pero es que los de la Primera Guerra Mundial eran de madera y tela, la mayoría. No me compares el Fokker de Manfred, el triplano de Manfred von Richthofen con un Messerschmitt Bf-110G. Perdón, Bf-109G, que es el último que tenía la cabina pleurizada, que tenías que usar una máscara. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, entonces, claro, yo me imagino lo que sufrían esos pilotos durante sus ascensos y descensos y en los combates, y eso que te digo, que no tenían ningún tipo de protección alrededor de ellos. O sea, una sola bala podía destrozar el avión por completo. O sea, exactamente, entonces, pero que eso lo refleja muy bien la película. O sea, y lo que queda claro, por ejemplo, ella está escuchando la conversación. Ellos al principio empiezan muy mal. O sea, ella lo encuentra el borracho peleándose con alguien a que le debe dinero. La primera clase de vuelo, él está absolutamente, o sea, con una resaca y él la considera a ella una niñata y ella la considera a él un borracho desesperado. Pero cuando llegan a Afganistán, él no está borracho, no está bebiendo. Y se pone a contar lo que cuenta, es cuando ella se da cuenta de que lo que tiene delante no es lo que ella pensaba. Claro. Es un piloto que hace nada ha terminado una guerra, un piloto que le ha tocado bailar con la más fea, un piloto que ha pasado lo que ha pasado y un piloto que lo que está tratando de olvidar. Porque en realidad lo que le pasa a O'Malley es que está tratando de olvidar lo que vivió. Lo que pasa es que ella, lo que tiene de contemporáneo es que ella realmente ya no es el hecho de quiero encontrar a mi padre porque no me quiero quedar sin dinero para vivir de escándalo, sino es que hace 5 años que no veo a mi padre y no quiero que mi padre muera sin que yo lo pueda ver por última vez.
O sea, él realmente la entiende. Claro. Y eso en la película está muy bien reflejado. La siguiente imagen es un primer plano de Tom Selleck que no está realmente riéndose, pero, a ver, da la impronta. No conseguiste la foto de la No. sonrisa de Tom Tengo Selleck. fotos de Tom Selleck riéndose, pero escogí este plano porque en realidad, en el caso del personaje, ese es el personaje. O'Malley es un personaje bastante amargado. Él tiene un amigo, Atormentado. sí, él tiene un amigo que se llama Struth, que combatió con él también, pero es un personaje que vamos a ver, es un personaje que cada vez que se acuesta tiene pesadillas. De hecho, él bebe precisamente para conseguir dormir algo, porque si no, no dormiría nada. Y eso, en cierta manera, el ir a buscar, al padre de Eve, en cierta manera, es una especie de no purificación, pero sí de redención personal. Yo creo que eso la película lo plantea muy bien. Y ya cuando llegan a China, evidentemente es la parte que mejor está muy, muy bien rodada. De hecho, rodar en Yugoslavia tenía el problema de que el gobierno controlaba muchísimo los explosivos que usaba, porque evidentemente eso era un problema. Y siempre tenías a alguien, vamos a ver, Tito tenía muchos defectos, pero no era idiota. Entonces se controlaba. De hecho, Peckinpah tuvo muchos problemas porque Peckinpah era como era. Imagino que Brian Hutton tendría los que tendría, pero al final siempre había técnicos que trataban de hacer lo mejor posible. La verdad es que las secuencias, tanto cuando llegan al campamento del líder del líder revolucionario que lo hace Brian Bessel, el actor que hacía de Bultan en Flash Gordon, en la película de 1980, como y después cuando se encuentran ya con el padre, todas esas secuencias están muy bien rodadas. Lo que añade la película de Su cosecha es que hay una persona, un socio del padre que no quiere que lleguen a China y contrata a un expiloto alemán para que se enfrente, para que los pare. Claro. Que es cuando hay un combate de la Primera Guerra Mundial. Sí. Está muy bien rodado, recuerda mucho bueno, pues en este caso a las películas de aquella época. Los aviones evidentemente no son exactamente iguales, porque si tuvieras que reproducir un avión de aquella época sería muy, muy difícil y muchísimo más caro de lo que era. De hecho, tuvieron que llevarse 8 aeroplanos y además rodar esos aeroplanos, a pesar de que no es exactamente igual, siguen siendo aeroplanos, y lo que te he dicho antes, sigues teniendo los mismos problemas. O sea, no hay carlinga, no hay nada. O sea, estás ahí arriba y aunque no estás volando a 6.000 pies, pero vamos, el frío y todo te influye. Sí. Y de hecho, eso lo sé por pilotos que yo conozco que dicen que no es lo mismo volar en un avión de estos que volar en un avión normal, porque los aviones normales lo tienen todo. Y estos aviones eras tú, el motor, una palanca, 2 pedales y tu instinto. O sea, ahí sí Por que eso se... era la famosa gafas de piloto, era porque es que no había ni siquiera parabrisas. No. O sea, O sea, era el aire directamente en la cara o lo que te encontraras por por el eso aire. llevaban unas chaquetas de cuero con las solapas hasta aquí, una Sí. bufanda, las gafas y el El gorro de gorro, cuero, precisamente porque si no te congelabas. O la sea, mayor además no protección es lo posible. mismo pelear en este caso estás peleando, bueno, en Yugoslavia que hacía mucho frío, pero no es lo mismo pelear en Afganistán o en China, que el clima es mucho mejor, que estar peleando en Alemania, en Francia o en el frente oriental en Rusia, todavía la Rusia zarista en 1916, 15-16, que ahí estaba peleando bajo cero. Evidentemente ahí hubo mucho, comparativamente menos combates porque es que el clima tampoco ayudaba, ni siquiera los motores aguantaban, pero que todo esto tienes que plantearlo. Y la última imagen que seleccioné, el señor con boina que está hablando con Tom Selleck, ese es Brian Hutton. Ese es el director de la El película. director de la película. Para que vean además, Brian Hutton no es pequeño, pero fíjense el tamaño que tiene Tom Selleck. Uno de los problemas que tuvieron era que en las secuencias en las que sale Selleck montado en el avión, aunque él no volara, les costaba entrar en la La carlinga. carlinga. O sea, el problema es que era tan grande. Y al final, la película termina siendo eso, una película de aventuras, pero una película de aventuras con un regusto además a historia bien hecha y bien contada, sin grandes pretensiones, pero no deja de ser una película en donde se revisan muchas cosas, desde el hecho de el caso de que el padre de ella se ha hecho rico diseñando armas en una guerra donde la Primera Guerra Mundial fue... Todas las guerras son un laboratorio, pero la Primera Guerra Mundial fue el laboratorio por excelencia. Y nunca las armas habían
causado tal destrucción como causaron las armas en la Primera Guerra Mundial, en la Gran Guerra, la guerra que iba a acabar con toda la guerra, que también tiene, no sé quién se le ocurre acuñar esas frases, porque cualquiera sabe que mientras haya seres humanos habrá guerra. Y él se marcha, porque él ve lo que están haciendo con su trabajo y prefiere irse. O sea, la película se desarrolla en el 20 y el padre pone que un año después de comenzar la guerra se fue, en el 1915. Te plantea eso, te plantea una chica que 1920 son los años locos, los años pre-crisis del 29, pero una mujer seguía siendo una mujer y estaba condicionada como estaba condicionada. Y en cambio, en esta película, ella es todo lo contrario. Ella es un cruce entre Nayoka y Lara Croft, por poner un ejemplo. Porque sabe defenderse. Ella no necesita a nadie, ella no necesita a ningún príncipe encantador que la defienda. Al revés, odia tener esa figura. Y tampoco Mali juega a eso, ni a la figura de príncipe encantador, ni a la figura de hermano mayor, no. O'Malley bastante tiene con mantenerse sereno y con, este caso, sobrevivir a la que le está cayendo, porque él sí es consciente de que mientras más se van alejando, peor es la situación y más se están metiendo en un territorio de guerra, porque claro, China en 1920 era un país en guerra, en una guerra civil, literalmente. Que fue una guerra que duró mucho tiempo, hasta que al final el comunismo ganó, se impuso en China, pero después de 1900 cayó la dinastía Manchú, pero de ahí hasta el último emperador y después Chiang Kai-shek, que fue en la Segunda Guerra Mundial. O sea, China estuvo convulsa 40 y tantos, prácticamente 50 años. En 1920, en China, aquello era lo que te he dicho antes, China era tan descomunalmente grande que ya de por sí había guerras internas, más la propia guerra que podía haber a nivel general de lo que sería quién es el que manda sobre China como país. Ya no hablamos de quién es el que manda sobre cada territorio o cada provincia de China. Eso también está reflejado. Está reflejado las secuelas de la Primera Guerra Mundial, que en realidad no la pintan precisamente muy bonita, por no decir nada bonita. Está muy bien planteado el estrés postraumático, el personaje de él, pero sobre todo lo que está bien planteado es lo que dice el Variety, que es una película que recupera un espíritu que se había perdido. Y como cosa curiosa, y eso admito que no lo sabía, y también digo públicamente que yo siempre tuve muy buena relación con Lauren Field, que fue la película que compró los derechos, era la compañía que firmó cuando nadie sabía que existía Golden Harvest, fue la distribuidora española que firmó para estrenar las películas de Jackie Chan y la que se hizo millonaria con las películas de Jackie Chan, vamos a ser claros. Que la película, sí, porque en ese momento, a ver, Jackie Chan había hecho de extra en Operación Dragón. A ver, cuando La Gran Ruta de China se estrenó, el primer fin de semana que se estrenó en 190 cines, recaudó $1,500,000 de dólares de la época, estamos hablando de 1983. Esto es tengo que ver, esto es del 30 de marzo del 83. Al final la película no se estrenó en las Navidades del 82, se estrenó en marzo del 83. La película vino a costar, si te crees lo que te cuentan, de entre 15 a 20 millones y recaudó unos 40 millones. O sea, la película dobló y no fue un fracaso para lo que debía ser. Pero lo que yo no sabía era que la película en nuestro país, aquí se ve el cartel High Road to China. Abajo de todo pone España en 32 días en 21 cines, theater, porque es movie theater, recaudó la nada señalable cantidad de $594,687. Que eso es un disparate de dinero. O sea, muchísimo, además en 21 salas. O sea, más de $500,000. A ver, las recaudaciones de Estados Unidos son muy divertidas. Ellos consideran jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes, sábado y domingo. De lunes a miércoles y muchas veces viernes, sábado y domingo. No reconsideran nada más. Pero bueno, aquí se ve la recaudación en Australia, en Sudáfrica. Súbelo un poquito más para que se vea ahí. Sí. Ahí, perfecto. Primero es Australia, en 20 cines, Sudáfrica y después España, que es en ese país el país que más había recaudado. Sí. Yo esto no lo sabía. De todas maneras, la realidad es que La Gran Noticia de China, no solo porque la gente la tacha de copia, En busca de la arca perdida, no es una película de las que la gente suele hablar. Al revés, se la suele ignorar de una forma descarada. Y fue una de las razones por las cuales, aparte es una película, o sea, yo tengo, a falta de una, tengo 2 copias en DVD, porque a ver, las encontré en una tienda de segunda mano
se llama Compact Video, que existe aquí. Y las compré las dos, por aquello de que son de segunda mano. La verdad es que las dos copias están muy bien, pero dije, bueno, me compro las dos y así, porque no, sé que hay una edición en Blu-ray que no he comprado, pues tampoco aporta mucho más. Pero bueno, el caso es que la tengo. Y es una película que si tienen la oportunidad ahora en verano, tienen tiempo, denle una oportunidad, porque es una película que merece la pena ser considerada. O sea, la que hablamos la semana pasada, Bad Day at Battle Rock, esa es un clásico. Y además es una película protagonizada por Spencer Tracy, nadie la va a cuestionar. Pero una película como esta o una película como la siguiente de la que hablaremos en agosto, la de Ladrón, la primera película así importante, la primera película de Michael Mann, protagonizada por James Caan, es otra película que pasó absolutamente con muchísima pena y ninguna gloria. Y son películas a reivindicar. Yo aprovecho dos cosas. Aprovecho primero para volver a dar las gracias a la Finnish Film Foundation, a la Fundación Finlandesa de Cine, que el nombre en sí es, el anagrama es KAVI, que es Kansilemuseum, que es un nombre en finlandés muy grande. No solo por las facilidades que me han dado, sino por incluso llegar a abrirme las instalaciones de la biblioteca cuando por la pandemia estaban cerradas. O sea, yo estoy pudiendo hacer esto gracias a eso. Y sobre todo, también es una reivindicación para todo aquel que le guste el cine y que tenga la oportunidad. Sigo diciendo, desconozco cuántas filmotecas hay en nuestro país, lo admito públicamente. Sé que hay en Barcelona, sé que hay en Madrid, sé que hay en Salamanca, sé que hay en Valencia. Hombre, aquí está la Filmoteca Canaria, ¿no? Sí, por supuesto, vamos a ver, la que está en la sede la tiene en Santa Cruz. Hay unas oficinas en Gran Canaria, pero la sede está en Santa Cruz. Si tienen la oportunidad de consultar cosas como el Hollywood Reporter o como el Variety, se darán cuenta de que el cine se escribe no con frases cortas, sino con frases muy largas. Y lo que tú decías antes, tú sacas un proyecto, tú compras los derechos de un libro, sí, pero de ahí primero que lo puedas llegar a rodar, puede pasar muchas cosas. Y esta película pasó de John Huston a Sidney J. Furie, de Sidney J. Furie a Brian G. Houston, pasó de Boderek de Jacqueline Bisset a Boderek y de Boderek a Beth Armstrong. Y por John Derek quiso meter la cabeza también. John Derek quiso, pero no lo consiguió. John Huston al final no pudo. Y seguro que hubo más gente entre medias. Lo que pasa es que, bueno, no se comenta tanto, o ya tienes que estar muy metido en la tramoya, o en este caso, conocer a gente que esté metida adentro, entonces te van a contar la historia completa. Sí. Pero en realidad, al final, yo creo que el hecho de que se hiciera la película, yo creo que hay unas cuantas películas, incluyendo El Tesoro de las Cuatro Coronas, que es una película en 3 dimensiones, de la que estaba detrás Menachem Golan y Yoram Globus, en la que salía Ana Obregón también, que es una película con un presupuesto muy justito, pero que también está muy bien hecha. O sea, muy bien hecha en cuanto a que te lo pasas muy bien. Esa sí que es serial de principio a fin. Yo creo que los 80 recuperaron el espíritu. Recuperaron el espíritu sí, que se había perdido a partir de, sobre todo en el cine, porque todo esto, lo que tú decías antes, el tema de los seriales acabó siendo programación de sábado por la mañana o de jueves por la noche, lo que contaba George Lucas, lo hablamos en su momento, que le iba a ver los seriales, él no tenía televisión, pero sí un amigo suyo, y se iba los jueves o los viernes a ver la programación que ponían completa. Se había quedado en televisión cuando las cosas en televisión eran de segunda categoría, y el estrenar En Busca de la Arca Perdida, estrenar La Canruta de China, El Tesoro de las Cuatro Coronas, y otras tantas cosas que se hicieron. Jake Speed, La Aventura Continúa, que es una película bastante regular, pero que también tiene sus cosas. Y una película de la que también hablaremos, si podemos, en septiembre. Lo que pasa es que yo en septiembre tengo un pequeño compromiso personal que no sé cómo me va a tener enganchado. Pequeño no lo definiría. Hombre, yo, pequeño bueno, por el tamaño de lo que va a venir, pero pequeño no es precisamente. Que es la versión que hizo de Canon Group Inc. con J. Lee Thompson, con Jack Lee Thompson, de Alan Quatermain. Que a ver, señoras y señores, Alan Quatermain es un personaje de los años 20. O sea, Alan Quatermain es el padre de Indiana Jones. Y las minas del rey Salomón. Por encima de cualquier cosa. O sea, ese es el personaje por excelencia. Y la película que hizo la Canon, a pesar de todos los problemas que arrastraba la Canon y de la forma que tenía, es una película tremendamente divertida que más es... sale una jovencísima Sharon Stone. Sharon Stone y un Richard Chamberlain, que de hecho es perfecto para Alan Quatermain.
él dijo que, dice, mira, hay dos documentales que se rodaron prácticamente a la misma vez. Y Richard Chamberlain dice Tessalon, dice, rodar con la Canon era caótico, dice, pero yo esa película me lo pasé muy bien, porque es el mismo espíritu. Es el espíritu de la gran aventura, es el espíritu de las novelas de las novelas de Tarzán, de las conquistas. Yo ahora mismo estoy trabajando en un artículo, en una reseña que se publicará en la web de la Fundación, sobre Merian C. Cooper, que es el creador de King Kong, un señor que, entre otras muchas cosas, fue piloto en la Primera Guerra Mundial, lo derribaron, acabó siendo piloto en las Fuerzas Aéreas Polacas cuando Polonia se estaba peleando con la Unión Soviética, lo derribaron, estuvo prisionero y al final volvió a Estados Unidos, estuvo en el comité de la PANAM y acabó escribiendo King Kong porque él fue aventurero, rodó documentales y demás. Y entonces te pones a investigar todas aquellas historias y es verdad, o sea, a partir de principios del siglo XX, todo lo que es la exploración, o sea, por supuesto, el caso del doctor Livingstone, amén de historias como En el corazón de las tinieblas, que plantea la peor parte de la colonización, en este caso la del Congo belga. Sí. Pero existe ese ansia, que es la de la película de Jungle Cruise, que es ese ansia por el descubrimiento. Tú no sabes lo que te vas a encontrar. O sea, África estaba sin explorar, el Amazonas estaba sin explorar, el Ártico estaba sin explorar, la Patagonia, digamos que también estaba, o sea, por poner los dos extremos, y es donde la imaginación se podía imaginar cualquier cosa. O sea, el mejor ejemplo es Tarzán, o sea, y el Marte de John Carter. Y eso Pero que el no hace Marte... falta que te vayas tan lejos a buscar, o sea, viajar, solo el hecho de viajar a principios del siglo XX era todavía toda una aventura. Sí, O sea, sí, los viajeros eran aventureros en realidad. sí, O sea, sí, sí. se arriesgaban a una serie de cuestiones y a una serie de eventos, los elementos contra los que se enfrentaban y todo eso. O sea, solo el hecho de viajar ya era toda una aventura. Sí, 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 sí. O sea, y es eso. Yo recuerdo leyendo un ensayo sobre John Carter. Dice, el Marte de John Carter es imposible, pero es que te lo pasas tan bien leyendo lo que te olvidas. O sea, el Marte de John Carter es imposible, pero te da igual. O sea, tú te acabas creyendo que el capitán Jack Carter está en Marte, que se encuentra con marcianos verdes, que se enamora de Deja Thoris, y todo. O sea, te da igual. Y de hecho, tiene una base científica. O sea, los canales, al final, Percival Lowell tenía razón. En Marte hubo agua. O sea, todo parte de esa idea. Y la propia jungla de Tarzán, aunque en realidad Tarzán es otra cosa, porque Tarzán tiene la parte de aventura y después la parte más seria, y Tarzán es una historia mucho más seria. Pero el mundo perdido de Sir Arthur Conan Doyle, todas las cosas que se hicieron. O sea, yo creo que uno de los problemas que en cierta manera ha acabado arrastrando la sociedad en la que tú y yo nos hemos criado, porque somos contemporáneos, es que cuando nosotros empezamos a crecer, ese espíritu se había perdido. Lo recuperó la Guerra de las Galaxias, lo recuperó la primera película de Superman, que no deja de ser el action comic número 1, así de simple. Lo Yo creo recuperó que Busca Perdida. llegó un momento en que el cine pecó de excesiva trascendencia. Sí. O sea, ya El para cine, la hacer, literatura, todo. o sea, había que hacer cosas trascendentes y con todo este cine que estamos comentando, y aprovechando que comentamos o hablamos sobre la gran ruta hacia China, se volvió a recuperar el espíritu de la aventura por la aventura, de contar historias que contaran aventuras entretenidas, que fueran un divertimento, que se podían hacer grandes películas sin necesidad de tener un mensaje filosófico profundo que te hiciera replantearte tu vida y tu existencia. No. Ya para eso ya hubo un momento. Y eso fue lo que recuperaron todas estas películas de las que estamos hablando y que gracias a que no se ha perdido ese espíritu, se siguen haciendo películas de este tipo y se sigue, aunque, bueno, pues sigue habiendo sectores que las denostan, que no las consideran políticamente correctas o como quieras llamarlo. Pero eso se recuperó y fue finales de los 70, principios de los 80 cuando se vino a La década de los recuperar 80 todo. la década de 80 fue fundamental para darle ese empujón tanto al cine. La televisión todavía le costó, aunque la televisión tuvo sus primeros ejemplos con la mítica serie V, que habría que comentar también un día en profundidad. Lo que pasa es que para eso necesitamos bastante tiempo. Y Tenemos además, que ponernos, bueno, y ya te digo, ya hoy se nos está acabando el tiempo. Yo creo que deberíamos ir
Sí, sí, no. rematando ya A ver, en realidad, la charla de hoy, porque estamos aquí. vamos a ver, Podríamos seguir horas y horas, pero y no, pero a ver, tampoco. yo creo que este final está siendo, para mí está siendo perfecto precisamente porque lo que está demostrando es algo que yo creo que no se debe perder cuando se recurre a una determinada disciplina artística para conocerla. Es lo que te has dicho. Primero, conócela, disfruta con ella, porque en toda disciplina artística, lo he dicho antes, en la gran ruta hacia China hay cuestiones muy serias, como puede ser toda la Primera Guerra Mundial, o la actitud del padre, o el propio planteamiento de ella, como ya en cierta manera no solo era el dinero, ella peleaba por... El dinero le permitía ser quien quería ser. No era la típica niña como las niñas que escribieron la Bronte, que dependían de que alguien las casara, dependía con quién se casaran para poder tener vida, porque si no, nunca tendrían vida. No, Claro. el caso del personaje de Eve, ella no quiere ser un personaje de sentido de sensibilidad, por decirlo claramente. Pero en realidad lo que uno no debe perder es las ganas por disfrutar, por pasarlo bien y por entretenerte, por lo que dice él, o sea, disfrutar del mejor viaje posible. Y yo creo que la Gran Ruta hacia China es un viaje de principio a fin, donde realmente te lo pasas muy bien. Es una película muy a redescubrir y también ha sido Es la una excusa gran perfecta. película de Es aventuras. una gran peli de aventura, una gran película de aventura que nos ha servido a los dos para que también la gente pueda ver de lo que originalmente se pensó a lo que terminó siendo. Hombre, yo no sé cómo hubiese sido la película protagonizada por Roger Moore y Bo Derek. O sea, a mí, Pero eso pasa con todas las exactamente, o sea, películas que se plantean que sean de podrían una haber sido forma o de otra. protagonizadas. El Tarzán Sería de otra película, pero a lo Sí. mejor. A ver, el Tarzán de Bo Derek no es tan espantoso como la gente plantea. Entre otras Sí, muchas pero cosas. yo me quedo con Boderek en la película, no me quedo Sí, con sí, no, no. Tarzán. Pero me refiero a la película no es tan espantosa y sobre todo, y con eso termino con esto, hay la secuencia donde aparece Tarzán, donde el actor Mil O'Keefe hace de Tarzán, es absolutamente una copia del Tarzán de Howard y el Tarzán de Manning. O sea, es tal cual. Parece como que lo dibujaron a propósito para la historia. O sea, lo que pasa es que es una película que evidentemente está hecha para el lucimiento que no está hecha. Pero Yo en me cierta manera... quedo, yo me quedo con Johnny Weissmuller, ¿eh? O sea, No, no, sí. Pero que lo que te voy, que era el que me digamos que llenaba toda la las gente... tardes de los sábados y los domingos, o sea Claro, que. por eso te digo que en realidad al final se trata de eso. Y termino y lo digo claramente. A ver, métanse en internet, que hay muchísimos seriales que son de dominio público, no tienen que Sí, hacer nada malo. secundo la moción. Exactamente. Y empiecen a ver seriales. El primero que se tienen que ver, si les gusta el cine de aventuras, es Peril of Nayoka, Nayoka and the Tiger Man o lo que quieran. Sigo diciendo, se lo van a pasar genial. Y además lo malo de los seriales es que como te guste Me uno, quieres enganchan. ver el segundo, después el tercero, después el cuarto, y después te has visto 25 seriales que duran, hombre, por poco que sea, son 4 o 5 horas de serial, ¿eh? No es, pero en realidad se está metiendo series de televisión de 15 capítulos con capítulos de 1 hora y media. O sea que Correcto. tampoco es tanto. Entonces, digamos que lo dejo ahí y perdonen por el atrevimiento de poner el cartel y la foto de Kai Aldrich, pero creo que era de recibo, sin desmenospreciar el trabajo de Steven Spielberg ni George Lucas, y por supuesto sin menospreciar una película de la que ya haremos su homenaje, si todo sale bien, el mes de octubre, como es En Busca de la Arca Perdida. Creo que esto era la excusa más por la relación que he comentado en cuanto a Sí. Tom Selleck con la producción, en la preproducción de En Busca de la Arca Perdida, era una forma de entroncarlo todo. A ver, espero primero que no les hayamos aburrido demasiado. Segundo, que esta vez creo que no me he salido demasiado de cuadro, pues ya me tiraron de las orejas por mi costumbre de salirme demasiado Siempre de te cuadro. sales de. Esta vez me he salido yo más, Sí, fíjate. creo que te has movido más tú que yo. Yo es que además tengo la pantalla, cosas en un lado y cosas en otro, entonces tengo la costumbre de estar viendo. Tendría que tenerlo todo delante, 4 monitores, y todavía estoy en ello, que conste va a tenerlo todo Venga, frente. venga. Tenga que hacerlo, Sabemos que lo intentará. pero todavía no, todavía la logística no me lo permite, fundamentalmente porque estoy medio de mudanza, entonces no he podido poner otro monitor. Espero que no se hayan aburrido demasiado, espero que les haya picado la curiosidad, espero que hayan disfrutado. Y espero que estén aquí el mes de agosto para la charla
sobre la película Ladrón de Michael Mann y James Caan, entre otros muchos. Y el estar de vacaciones y verla, porque como nos conectamos por internet, pues en cualquier sitio, un ratito, después de la playa o después de la piscina. Exactamente. Y el 19 de agosto con Cabaret de Bob Fosse, que ahí no me responsabilizo de cómo pueda terminar eso. Ahí sí que lo digo públicamente. Pero bueno, esta la tengo más controlada y Ladrón también. Ya lo de Cabaret, bueno, puede ocurrir cualquier cosa, pero bueno, si han llegado hasta aquí, ¿por qué no? Gracias a la Fundación, gracias a Patricio, gracias a Gonzalo, gracias a la Alegría del Maldito, gracias a los responsables de la Fundación y gracias a todos ustedes por habernos acompañado durante 1 hora y media. Salón del Cómic de Santa Cruz. Efectivamente. A través del Facebook del Salón del Cómic es donde estamos emitiendo en directo y donde se podrá ver después. Exactamente. Que Gonzalo haga su magia y prepare adecuadamente la grabación. Y nos haga quedar y salir también como salimos normalmente a pesar de todo. Venga, buenas noches y buenas noches a todos. Hasta la próxima. Oye, y gracias a la gente que nos ha seguido por internet y que bueno, que en esta ocasión no se ha animado nadie a hacer preguntas, pero bueno, esperamos que para las próximas ocasiones. Patricio, es que ya no, sí, a ti hay pocas preguntas que hacer. Empezamos ya con una imagen de un serial del 42 y ya les rompimos los esquemas. Mi madre, esto se Nos asustamos. Estaba Oye, un abrazo. No te creas. Un abrazo, cuídate mucho. Nos vemos, cuídense.